Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. En transmisión en vivo Cenk Torun confesó haber escrito un poema para Maasine. El famoso actor turco Cenk Torun sorprendió a todos durante una transmisión en vivo al confesar, entre sonrisas nerviosas, que había escrito un poema inspirado en Maasine Meravet. La revelación, totalmente inesperada, ocurrió mientras Cenk respondía preguntas de sus seguidores en una sesión en línea que comenzó de manera relajada y desenfadada. Todo transcurría con normalidad hasta que un fan preguntó si alguna vez había escrito algo especial para alguien que amaba. La respuesta de Cenk dejó a todos en silencio: sí, escribí un poema para Maasine. La confesión desató una oleada de reacciones en el chat, con miles de mensajes que pedían detalles y, por supuesto, la lectura del misterioso poema. Cenk, visiblemente emocionado y algo avergonzado, explicó: fue hace un tiempo, en uno de esos días donde las palabras salen solas. Ella fue mi inspiración sin saberlo. Aunque al principio dudó en compartirlo, finalmente accedió a leer un fragmento breve del poema, provocando un momento íntimo y muy emotivo en la transmisión. Es un poema sobre la ausencia, sobre cómo alguien puede habitar en tu mente incluso cuando no está, explicó antes de recitar las primeras líneas con voz temblorosa. Los versos, sencillos pero profundos, hablaban de ojos que iluminan las sombras, y de silencios que gritan nombres en la soledad. El público quedó conmovido, y muchos fans confesaron haber llorado al escucharlo. El hashtag #poema para Maasine se volvió tendencia en menos de una hora. Maasine Meravet no estaba presente en la transmisión, pero fue mencionada en todo momento con respeto y cariño, sin entrar en detalles sobre su situación actual con Cenk. Algunos medios especularon inmediatamente con la posibilidad de una reconciliación, pero Cenk aclaró: este poema no es un mensaje. Es un recuerdo, una manera de agradecer lo que fue. Pese a su intento de restar importancia, la emoción en su rostro y el temblor en su voz mostraron que las palabras nacieron de un lugar muy real y profundo. Actores y actrices colegas de Cenk no tardaron en reaccionar, elogiando su sensibilidad y su valentía por mostrar un lado tan vulnerable ante el público. Creo que el arte nos salva de muchas cosas. A veces uno escribe para no romperse, añadió Cenk, dejando una reflexión que fue ampliamente compartida. El poema, que aún no ha sido publicado en su totalidad, ya es considerado por los fans como la declaración más pura del actor hacia Maasine. Por su parte, Maasine reaccionó más tarde con un discreto emoji de corazón en una publicación relacionada, lo que fue interpretado como una respuesta positiva. La prensa turca dedicó titulares románticos y analizó cada palabra del poema, tratando de descifrar si aún quedaba amor entre ellos. Cenk cerró la transmisión agradeciendo el cariño de sus seguidores y confesando que escribir se ha convertido en una parte esencial de su proceso emocional. Quizás un día publique todos mis poemas, dijo entre risas tímidas,
dejando abierta la puerta a un nuevo capítulo artístico en su vida. Por ahora, el poema dedicado a Maasine sigue resonando en los corazones de miles de fans que, una vez más, se han dejado envolver por la mágica y complicada historia de ambos. No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.